Bienvenidos a la segunda ayuntía de mecánica de materiales. El problema 1 consta de dos barras, una de aluminio, otra de acero inoxidable, que están separadas por 0,5 milímetros. El cuarto donde están ubicadas estas barras está inicialmente a 20 grados centígrados y después de un tiempo alcanza la temperatura de 140. Nos están pidiendo determinar el esfuerzo normal en el aluminio y su cambio de longitud. Acá nos entregan las propiedades mecánicas del aluminio y del acero inoxidable. Entonces, nosotros tenemos nuestro problema esquematizado, la diferencia de temperatura que ocurre en el cuarto, y las propiedades del aluminio y las propiedades del acero inoxidable. Entonces, nuestro problema es de la siguiente forma. Se dilatan las barras entran en contacto. Cuando entran en contacto, existen esfuerzos de compresión, ya que si no existiera la barra A se estiraría todo lo que pudiese, y en el mismo caso, respecto a B, si no estuviera la barra A, esta se podría extender lo que se quisiese. Pero en este caso están las dos separadas por 0,5 milímetros. Entonces se estima que las dos van a entrar en contacto y van a haber compresión, porque que cada una va a querer extenderse en su dirección, pero se va a encontrar con el otro cuerpo, que en este caso son rígidos, ya que no nos están especificando un coeficiente de Poisson, lo que significa que nosotros no sabemos cómo se deforman estos objetos de forma radial, suponemos que no ocurre. Entonces existe una restricción. La restricción es la siguiente. Los 0,5 milímetros que hay de diferencia entre las barras equivalen a la suma de las dilataciones de cada barra. En este caso, la diferencia de longitud de la barra del aluminio está dada por el efecto térmico y el efecto de compresión, restándolo, ya que, como habíamos dicho, se encuentra en un cuerpo B y no le permite seguir avanzando. Mismo caso para la barra de aluminio, donde está el efecto térmico y el efecto de compresión. Si hacemos el DCL de estas barras por separado, nos encontramos que hay en una sola dirección las fuerzas y que todas tienen que tener la misma componente o la misma magnitud, ya que estamos ante un efecto de acción-reacción. Existe el efecto de compresión acá adentro y las reacciones van a tener que ser de la otra dirección. Entonces, habíamos dicho que habían dos efectos, uno por la temperatura y otro dada por la ley de Hooke, ya que existen fuerzas que cambian la longitud de estos elementos. La primera forma, que es la por temperatura, tiene la siguiente fórmula. La dilatación térmica está dada por su coeficiente de dilatación térmica, el largo y la temperatura, o diferencia de temperatura específicamente. Así que si reemplazamos para el caso A, nos va a dar 0,828 milímetros y para el caso B, 0,519. Ahora, por la ley de Hooke sabemos que el esfuerzo normal en algún cuerpo es la fuerza que se está aplicando dividido el área. Esto equivale al módulo de Young por la diferencia de largo partido el largo. Si queremos determinar cuánto fue la diferencia de longitud por el efecto de esta fuerza aplicada, despejamos y tenemos esta fórmula donde está la fuerza, el largo, dividido el módulo Young por el área. Entonces, reemplazando los valores que nos dan en el enunciado, obtenemos una expresiones para la fuerza en A y para la fuerza en B. Si reemplazamos en la restricción que teníamos, o la condición, mejor dicho, de que la distancia que está de 0,5 milímetros equivale al largo en A, la diferencia del largo en A, más la diferencia en largo en B, nos va a dar que la fuerza resultante es de 232,37 kN. Entonces ya determinamos la fuerza que se ejerce en cada cuerpo. Ahora nos pedían para el aluminio específicamente el esfuerzo normal en el aluminio. Entonces recurrimos a la fórmula general, que es la fuerza partido del área. Ya tenemos la fuerza, el área la dan en el enunciado, y tenemos el esfuerzo normal que ocurre en el aluminio. Y también nos pedían cuánto era su diferencia de longitud, tanto por el efecto de temperatura como por el efecto de la compresión. Entonces, si sumamos estas dos componentes, nos va a entregar un valor de 0,3633 milímetros. El problema 2. Tenemos una barra rígida de A a B, a D,
que está sostenida por dos tiras de un 16avo de pulgada de diámetro. Según el enunciado, si no existiera la fuerza P, en estas tiras no hay fuerza, no se ejerce ninguna fuerza y se sostiene la barra. Y nos están pidiendo la tensión en cada una de estas tiras cuando se le aplica una carga B en el punto B. Nos dan también el módulo Young de estas tiras y nos entregan la fuerza que se le aplica. Entonces nuestro problema es esquematizado de esta forma y el enunciado nos dice esto. El enunciado nos decía que la barra AB es rígida, entonces tenemos que su módulo Young es infinito. Lo que quiere decir es que no se deforma. Si existe esta fuerza P, va a hacer que esta barra se mueva como un radio. Su forma no va a cambiar. Y los demás valores que entregaba el enunciado. Entonces, el DCL de este problema es el siguiente. Tenemos las tensiones hacia arriba, la fuerza hacia abajo, y las reacciones que en este caso yo las dibujé en este sentido. Pudo haber sido en el sentido contrario, no hubiera importado porque las fórmulas nos van a entregar el sentido de estas. Entonces, como ya tenemos el DCL, el siguiente paso es hacer el equilibrio de fuerzas. En el eje X no hay ninguna fuerza. En el eje Y están las tensiones, tienen que ser igual a la fuerza con la reacción. Y la otra ecuación es el suma de momento en el punto D, que nos entrega esta relación. Pero si se dan cuenta, acá hay un problema. Nos encontramos con una situación en que tenemos dos ecuaciones y tres incógnitas, lo que se denomina que es una indeterminación estática. No hay manera de resolver el sistema con estas condiciones. Entonces habrá que conseguir una tercera ecuación. Y esta tercera ecuación se obtiene mediante la relación de deformaciones. Habíamos dicho que como la barra AB era rígida, esta no se deforma y se mueve como un radio. Entonces tenemos este caso. La barra en su posición natural y después que se le aplica la fuerza P, se va a mover de esta forma. Solamente la barra AB era rígida. Las tiras sí se van a deformar. Y esta relación de deformaciones se puede obtener por tales. Tales era el de los triángulos similares. Entonces, si acá vemos, acá se forma un triángulo. Y aquí también se forma otro triángulo. Entonces, estos tienen que ser proporcionales, ya que están compartiendo dos líneas. Entonces, hacemos la proporción de la deformación en C respecto al largo, que acá eran 8 pulgadas, y la deformación en A respecto a las 24 pulgadas, que era esta distancia. Entonces, tenemos que la deformación en A es 3 veces la deformación en C. Y también vamos a utilizar Hooke para determinar la fuerza. Entonces, si reemplazamos estas deformaciones en la fórmula, vamos a tener la siguiente expresión, y nos va a dar la siguiente relación, que esta vendría siendo la tercera ecuación para nuestro sistema. Entonces, reemplazando en la ecuación de momento, tanto puede ser TA o podemos resolver para TC. En este caso yo resolví para TC. Y lo que nos da es que la tensión en C es de 21,48 y utilizando la última relación obtenida, nos da que TA es de 66,21. Nos pedían la deformación en A, entonces la deformación en A es de esta manera, igual que la ley de Hooke, ya que tenemos la fuerza, y reemplazamos todos los valores que teníamos del enunciado y obtenemos la deformación en A. Nos pedían la deformación donde se aplica la fuerza P, que es en el punto B. Entonces, usando tales, obtenemos la relación de deformaciones, simplificamos, reemplazamos y obtenemos la deformación en B. Problema 3. Acá tenemos un problema en donde tenemos empotradas dos partes de una misma pieza, que son dos rodillos que están en contacto, una de un diámetro, otra de un diámetro mayor, y en el anillo donde se forma se aplican dos cargas puntuales. Sabemos que estos dos materiales son iguales y tienen este módulo de Young. Se nos está pidiendo la reacción en A y en C. Entonces, como siempre, hacemos la esquematización del problema, anotamos la información del enunciado y procedemos a resolver. Después de hacer la esquematización, viene el DCL. En este caso, de esta forma, ya que si observamos este cilindro de mayor diámetro, la fuerza se está aplicando en una cara y
el lado empotrado va a hacer que este cilindro esté en compresión. Entonces su reacción va a ser hacia el mismo cilindro. En cambio, la barra A, está en tracción, ya que como está unida a la de mayor diámetro y esta se está comprimiendo, esta se va a estar traccionando. Entonces, el empotramiento va a ser una reacción hacia afuera. Por suma de fuerzas, que es unidireccional, o sea, en un eje, el eje X, A más C es igual a 12 kPi. Entonces surge una nueva condición. Acá tenemos una nueva restricción. Tenemos que, como están empotradas estos dos cilindros, no se pueden mover, no pueden aumentar su longitud sin que la otra disminuya en la misma cantidad. Entonces tenemos la restricción de que las dos diferencias de longitudes tienen que ser iguales. Entonces, por ley de Hooke, establecemos cuánto se deforma el tramo AB. Entonces entregamos una expresión para su reacción A. Utilizamos ley de Hooke ya que solamente hay fuerzas presentes. Y en B, o en el tramo BC, obtenemos también otra expresión. Como sabemos que estas dos diferencias de longitud tienen que ser iguales, podemos obtener una relación entre las dos reacciones. Entonces, si reemplazamos en la sumatoria de fuerzas, en este caso despejamos FC, obtenemos que son 9,72 kPi, por lo tanto FA de 2,28. Nos pedían el esfuerzo normal en cada una de ellas, de cada cilindro, entonces la fuerza dividido el área nos entrega cada uno de los esfuerzos. Problema 4. Acá tenemos un estanque de pared delgada. Están diciendo que es un espesor de 12 milímetros y la soldadura se hizo con un ángulo de 55 grados respecto a la horizontal. Nos dicen que la presión interna de diseño es de 7 megapascales y que existe un momento dorsal de 120 kN. Nos están pidiendo los esfuerzos en el plano de soldadura y su factor de seguridad dadas las propiedades mecánicas de este. Entonces, como siempre, hacemos la esquematización del problema y anotamos los datos que nos entrega el enunciado. Entonces, hacemos nuestro estado de esfuerzos. En este caso hay dos nuevos esfuerzos, que es el radial y el longitudinal. Aclaramos el ángulo que tenemos que utilizar para los cálculos, para determinar el plano de la soldadura. Por geometría obtenemos que es de 35 grados y de la horizontal al vector está a contrarreloj y va a tener un valor positivo. Estos esfuerzos tienen estas fórmulas que son específicas para recipientes de pared delgada, que es la presión por el diámetro dividido 4 por el espesor. Y nos entrega el que estaría en el eje X. Mientras tanto, el que está en el eje Y va a tener una fórmula similar, solamente que es el doble, ya que es la presión por el diámetro partido 2 por el espesor. Igual que en ejercicios anteriores, acá se muestra cómo se calcula el esfuerzo cortante mediante un momento torsor, materia que vamos a ver prontamente cuando veamos torsión pura. Por mientras no se preocupen de qué trata esta fórmula, simplemente lo usé para llegar a este resultado. Entonces nuestro estado de esfuerzo ya está definido. Entonces ahora nos estaban pidiendo en el plano de la soldadura cuáles eran sus esfuerzos. Y de manera similar, como lo hacíamos con los componentes X e Y, pues reemplazamos estos esfuerzos y el ángulo correspondiente. Entonces tenemos ya los esfuerzos en el plano y nos están pidiendo el factor de seguridad. Nos habían dado las dos propiedades para el esfuerzo normal y para el esfuerzo en corte. El esfuerzo normal nos da un factor de seguridad de 1,72 aproximadamente. Entonces cumple esto, bien. Y en corte hay un problema. Bueno, y el factor de seguridad nos da menor que 1. Por lo tanto, tenemos que cambiar algo en el diseño, ya que si lo sometemos a este nivel de esfuerzos, va a eventualmente fallar. Y como no vi por la magnitud de los esfuerzos, este era muy pequeño respecto a este valor,
entonces habrá que cambiar la presión interna del tambor para que se pueda seguir operando o aumentar su grosor para que este esfuerzo sea menor. Y de que el factor de seguridad sea mayor que 1 y se pueda construir y esté bien diseñado. Hasta aquí esta ayudantía. Cualquier duda, a mi correo y tenemos la reunión del horario de consulta en el viernes 3-4. Nos vemos.